Hola, sean muy bienvenidos al especial de Intereconomía, el expolio de Endesa, en el que van a poder conocerlo todo, van a poder saberlo todo a propósito de algo, un asunto que es muy importante para la economía española, porque dicen que se nos va a marchar un 2% del PIB, del Producto Interior Bruto Español, con esta operación, cuando los italianos que la controlan acaben de consolidarla. Ese 2% volará, nos desaparecerá. Por eso este asunto es crucial, muy importante para la economía de este país. Van a conocer en profundidad y de la mano de expertos la verdad de lo que hay aquí tras esta operación, que desde luego es legal, está auditada, en fin, tiene todos los predicamentos, simplemente que a algunos nos parece que es que nos roban la merienda, así se lo digo con toda claridad. Verán, esto empieza un día en el que en él se convierte, por gracia de José Luis Rodríguez Zapatero, en propietaria del 92 y un poquito más % de Endesa. Esta empresa decide ahora, hace poco, reestructurar su filial española Endesa. Esto de reestructurar es un eufemismo que viene a decir vamos a muñir la vaca, pero le llaman reestructurar. No se asusten por los términos económicos, no rechacen seguir este especial porque se van a enterar con toda claridad. En realidad lo que hace la dueña italiana es despojar a Endesa de sus activos en Latinoamérica, dejándola reducida a lo que es su actividad en España. ¿Y eso qué significa? Pues que más o menos la corta por la mitad, en su generación de recursos, en su actividad, en su futuro, en sus planes, en todo lo que es su capacidad de desarrollo, queda mermada a la mitad. Eso es dramático, es muy importante para España. No nos podemos permitir esa merma, por lo menos a mí me parece un poco suicida. Pero bueno, así es, esto proviene de un pacto político y son los dueños y esa es su decisión. Y además lo grave es que ese comprarle los activos latinoamericanos, que eran el tesoro de Endesa, se paga con dividendos. Es decir, se acude a la caja de la filial española, se sacan unos dividendos que se reparten entre los accionistas, como tienen el 98%, se llevan la parte de León y con eso pagan a Endesa. Bueno, con eso y con algún crédito que ya hablaremos de ello porque el asunto tiene bastante tela. Hasta ahora los italianos de esa operación de compra de Endesa se han hecho con 22.000 y algo de millones de euros a base de dividendos, año tras año, a base de que los españoles paguemos el kilovatio a un precio que a algunos nos parece bastante alto y que además merma la capacidad de la economía española. Pero bueno, en cualquier caso a eso le llaman en el puro argot bursátil dividendos, en el lenguaje de sociedades anónimas se llama dividendos, y por la vía de esos dividendos pues se han hecho con esos 22.000 millones. Quiere decir que con lo que han sacado de España casi no, les faltan 18.000 millones, pero en pocos años habrían pagado la operación de compra. Esto, como les decía antes, proviene de una decisión política del gobierno Zapatero y ahora nos tenemos que jorobar y quedarnos sin uno de los grandes portaaviones de España en América Latina. Inversiones en donde en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, casi 15 millones de clientes. Todo eso pasará a manos italianas. Estas filiales de Endesa, tengo que decirles que también han servido de puerta giratoria para que algún vicepresidente económico, algún presidente del gobierno de un signo y de otro, del PSOE y del Partido Popular, se ganen, pero que muy bien la vida, ejerciendo en esos consejos. Es decir, que este expolio de Endesa ha sido un expolio consentido por muchos y que, bueno, aquí vamos a intentar ponerlo en justa medida. Quiero que escuchen uno de los anuncios que aparecen en los medios de comunicación para animar a la gente a participar en la oferta pública de venta y para dar a conocer cuáles son los planes de Enel para Endesa. Escúchenlo. Si algo nos caracteriza, es nuestra energía. Energía para apostar por este país. Para ayudar a dar el impulso que tanto se necesita. Para estar siempre un paso por delante. Creemos en la energía de este país. Pues este es el anuncio al que yo me refería. En él aparecen sobreimpresionados unos rótulos que presumen de centrarse y de hacer grandes inversiones en España. En fin, yo lo que me pregunto es si los proveedores en Andalucía siguen siendo andaluces o ya son italianos. Lo que me pregunto es si hemos perdido empleo desde que Endesa está en manos italianas o no. En fin, bueno, unas preguntitas de nada que luego iremos aclarando con nuestros especialistas que les voy a presentar ahora mismito. Javier Santa Cruz, ¿qué tal? Economista, hombre de mi alma mater, Essex University, Reino Unido. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, tocayo?
Don Luis Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Don Luis Suárez es director de Mercado de Dinero y de Ausbank. Gracias por estar aquí. Don Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y especialista en el sector eléctrico en todas sus modalidades, yo creo. Y también nos acompaña don Ignacio Cantos, que es economista y director de inversión de ATL Capital, especialista en esto de la bolsa. No se asusten porque no vamos a ir a tecnicismos y todo el mundo va a poder entenderlo todo. En primer lugar, ¿qué está pasando con Endesa? Don Javier. Sin duda, el proceso que se está dando en Endesa es de descapitalización de la compañía, es decir, el origen está en el mandato que el gobierno italiano, que el nuevo primer ministro Matteo Renzi hace a los directivos de Enel, que es una empresa pública italiana, de que tienen que reducir de forma urgente su deuda, que ascienda a más de 40.000 millones de euros. En este sentido, Enel echa mano pues, de los activos rentables que posee y entonces se fija en Endesa. Es decir, Endesa tiene su principal fuerte, es decir, su principal activo es Latinoamérica, es decir, son unos intereses de España en Hispanoamérica que representan el 13% de la inversión española, de empresas españolas en Hispanoamérica, y lo que se hace es un proceso de descapitalización de la compañía para extraer todos sus activos rentables, calentar el precio de las acciones con base a un atractivo dividendo y de esa forma monetizar toda la participación que tiene en Endesa y por tanto poder liquidar su deuda. ¿Cómo paga la propietaria Enel a Endesa la compra de esas filiales en América Latina? ¿Con dividendos y con un crédito? Exactamente, es decir, por un lado, el crédito lo da una filial de Enel, que es Enel Finance. Entonces, se dan dos créditos, uno de 4.500 millones y otro de 1.000 millones. El primero es un crédito a 10 años, a un tipo de interés fijo del 3%, y el segundo es un crédito a un año con un tipo de interés que es Euribor más 0,25. Por tanto, son unas condiciones muy favorables en términos de mercado, pero que concede la propia Enel y por tanto le revierte también unos ingresos por intereses de esos créditos. Don Ignacio Cantos, entonces, esa política de dividendos en el fondo es de chiste, ¿no? Pero en cualquier caso, ahora nos plantean una OPV, una oferta pública de venta. El inversor que está pensando en su casa si participar en ella o no, ¿qué consejo le daría a usted? Bueno, yo creo que siempre cualquier OPV que tengamos, lo primero que hay que mirar es si la compañía es atractiva. La compañía, en principio, la historia, como solemos decir, a futuro, pues es una compañía capada hacia el exterior, es decir, que no puede invertir fuera de España, con unos activos nucleares, una parte que son bastante o razonablemente rentables, pero otros de carbón que van a ser poco rentables en el futuro, y algo de energía hidráulica, con lo cual el mix de producto no es el más favorable. Tenemos compañías en España que lo son más, no puede crecer fuera, con lo cual la historia a futuro es poco atractiva. Y además nos han endeudado, que luego hablaremos de ese segundo crédito, que ese segundo dividendo extraordinario que da Endesa, donde la compañía pasa de deuda neta EBITDA de 0,6 veces a 2,5 veces, que empieza a ser una compañía ya bastante endeudada. Es verdad que hay eléctricas más endeudadas. Se cuatriplica, entiendo. Sí, eso es lo que ha hecho Enel con el segundo dividendo extraordinario que ha dado al 7% de minoritarios que tenía y fundamentalmente a ella misma, que tenía un 93% del capital. Entonces, don Luis Suárez, ¿podemos decir que Enel se ha aplicado a Endesa con codicia insaciable? Desde el primer día. Es decir, ya solamente en el año 2007 repartieron un dividendo extraordinario de 6.000 millones de euros, de los cuales a ellos les correspondían 5.800, es decir, que el primer año que pusieron ellos, que compraron la compañía, ya se llevaron el dinero, ¿no? Pero es que luego sacaron también todas las energías renovables, montaron la sociedad Ener Power Energy, me parece que es, y desde el primer día se han encargado a ello. Además, lo que a mí me sorprende ha sido la reacción de los mercados españoles cuando, por ejemplo, la filial chilena de Endesa, o sobre todo los accionistas de la filial de Enersys Chile, se opusieron a que Endesa le pusiera o le metiera los activos para luego hacer una oferta pública de venta, ¿no? Se negaron los chilenos. Nosotros aquí nadie se ha negado o nadie se ha opuesto a lo que están haciendo los italianos, ¿no? En Chile se montó una auténtica revolución con los fondos de pensiones porque se oponía a todo el mundo a que se hiciera la aportación de activos que pretendía hacer Endesa a los precios que había dicho Endesa. Tú has dicho, Javier, antes
que todo estaba auditado y todo estaba valorado por bancos de inversiones. Bueno, yo creo que las experiencias de aquí con los auditores y los bancos de inversiones son más bien tristes, ¿no? Y sobre todo a la OPV de AENA nos remontamos, ¿no? Permíteme un momento ahí, porque vamos a entrar en comunicación con Miguel Ángel Bernat, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Don Miguel Ángel, ¿podría usted interpretarnos si esa OPV de Endesa, si esa política de dividendos de Enel sobre Endesa han sido interesantes, han sido correctos, son avalables para que el inversor se interese por ella? Bueno, pero lo primero, muy buenas. Hay que decir que esa política de dividendos que viene siguiendo es porque la empresa la ha desmembrado totalmente. Es decir, había una Endesa, que es la de que dejó Manuel Pizarro, la que cogieron el grupo italiano, y otra Endesa que es lo que dejan. Entonces esto es una Endesa absolutamente desnuda, donde habrá que ver cómo salen los cash flows. Desde luego, si alguien va a ir a la OPV por el tema del dividendo, hay que descartarlo absolutamente. Ya. Pues muchas gracias. Eso es lo que queremos, que la gente sepa qué es lo que debe hacer y que tenga opinión al respecto. Muchísimas gracias. Estábamos aquí en el estudio, don Jorge Morales de Labra, opinión sobre la manera de hacer con los dividendos de Enel sobre Endesa y sobre la OPV. Bueno, yo creo que esto también hay que ponerlo en contexto en la situación actual que vive el país y en particular en la situación del déficit de tarifa, ¿no?, que hemos acumulado en los últimos más de 10 años, ¿no? Es decir, que se haya repartido el dividendo más alto de la historia en una situación donde la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia la semana anterior ha advertido que, a pesar de lo que está diciendo el Gobierno, es más que probable que haya un déficit de tarifa del orden de 1.000 millones de euros este año. Yo lo he calificado directamente de obsceno, que se repartan 14.000 millones de euros de esta forma, ¿no?, en esta situación, en este contexto, ¿no? Dicho esto, yo creo que el problema, para facilitar la comprensión, hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Hay una primera parte que es la segregación de los activos italianos, que, como bien has dicho, aporta en torno al 50% del negocio en diferentes versiones en función del tipo de negocio, ¿vale? Y esto es un riesgo que se corría desde el principio, es decir, aquí esto podría ocurrir en cualquier otra compañía, coge y vende esos activos, ¿no? Ciertamente lo que hay es, una limitación muy grande a crecer, ¿no? Pero aquí yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, oye, esa teoría de los campeones nacionales, esa teoría que se ha promulgado tanto desde el ámbito político, ¿tiene sentido? Es decir, porque aquí muchas veces se ha puesto en contraposición la pérdida, digamos, de competencia que hay en un sistema nacional, en un sistema local, a cambio de que creas un campeón que es capaz de competir en el exterior. Claro, si ese campeón lo que hace es que tiene una posición de dominio clarísima en su país de origen y luego, a la hora de competir en el exterior, acaba vendiendo esos activos, pues flaco favor que ha hecho al país de origen, que se ha quedado con esa entidad que tiene un poder de mercado relevante, ¿no? Dicho esto, sobre el primer problema, ¿no?, el problema de la segregación de los activos italianos, efectivamente nos queda una compañía mucho más débil de la que teníamos antes. Una compañía que se ha endeudado para repartir un dividendo. Esto es una cosa que me imagino que nos estarán viendo, escuchando empresarios. Es yo no conozco, a mí el banco no me da un préstamo para repartir un dividendo a los accionistas. Esto es una cuestión. La obscenidad es que los españoles recibimos unas facturas de la electricidad que nos hacen a muchos plantearnos muchas cosas. Entonces, claro, cuando dices, no, mira, hay una compañía que es eléctrica, que está en manos de una compañía internacional, en este caso italiana, que es en un 31% del Estado italiano y que además participa de esta alegría del dinero, del kilovatio que yo pago, y luego reparte dividendos 14.000 millones. Claro, a eso me refería, ¿no?, que de la obscenidad de este dividendo en esta situación económica y con esta dificultad para que las familias atiendan su recibo de la luz, ¿no? Pero, respecto a la situación financiera en la que queda Endesa, a mí lo que más me preocupa es que tampoco estamos en cualquier momento. Estamos en una situación donde el sector eléctrico está cambiando fuertemente y donde, como muy bien ha dicho Ignacio, aquí hay unos activos de generación que no son los mejores. No son los mejores para competir, ¿eh? Este mismo verano UBS, uno de los bancos que, por cierto, está asegurando la OPV, hacía un informe que hablaba sobre la competitividad a largo plazo de este tipo de activos, ¿no? Y lo que venía a decir es, daba un aviso a las grandes eléctricas y decía, oye, ojo, porque el sector está cambiando, porque a día de hoy las renovables unidas a baterías son competitivas. Y en 2020 vamos a hacer un sistema distribuido donde los grandes activos de generación centralizados no van a tener sentido económico. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Claro, es que yo el miedo que tengo es que nos enfrentamos a un rescate sobre esta u otras compañías. Es decir,
nos enfrentamos a una compañía demasiado grande para dejarla caer, con unos activos que pueden llegar a ser problemáticos en una coyuntura donde haya otra tecnología disruptiva, como la ha calificado UBS, ¿vale? En los próximos años, UBS está hablando de 2020, no de 2050, está hablando de 5 años, ¿vale? Y, claro, y esté altamente endeudada y, por tanto, necesite una caja para pagar esa deuda. Permíteme. Don Santiago Carcar, compañero periodista especializado en asuntos energéticos, yo le quería preguntar a usted si nos han comido la merienda. Usted ha escrito pues que los planes de la empresa italiana chocaban con competencia, que no han gustado mucho al gobierno español, pero da la sensación de que en él ha desoído esas recomendaciones o ese consejo que el gobierno pudiera haberles dado. ¿Es así? Hola, Xavier, sí, efectivamente, es así. Por parte de Endesa y por parte de los responsables de la compañía italiana, desde el mes de julio se comunicó, digamos, el esquema de los planes que pretendían llevar a cabo. El gobierno, por lo que yo he podido saber, expresó su disgusto. Bien es verdad que en la medida que se puede expresar un disgusto a alguien que es propietario de algo, y digamos que ese disgusto pues no ha sido muy tenido en cuenta. Por lo que parece, en él ha seguido... En italiano, Santiago, eso creo que se llama Barceletta. Chiste, bueno, ¿no? Pues es una buena definición. No es un chiste en este caso porque yo creo que la acción del grupo italiano en un sector estratégico como es el de la energía en España, bueno, pues demuestra un poco, digamos que una cierta falta de consideración, ¿no? O sea, si entiendo bien, la vaca no tiene leche. Estamos ante un tremendo negocio en el que somos los espectadores, los convidados de piedra a ver cómo se hace esto sin tener ni voz ni voto, sin que se le haga caso al gobierno, después de aquella decisión de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero que dio en que esto fuera a manos de Italia, ¿no? Pues efectivamente, lo que vemos o a lo que estamos asistiendo es a un retroceso o una vuelta de 2 décadas. Era Endesa, cómo creció Endesa, lo que fue el negocio que propició durante, recordarás, Xavier, aquella intensa batalla de 2 años, pues que proporcionó además pingües beneficios a mucha gente, y ahora pues se queda reducido a un actor nacional, limitado a un mercado además con unas expectativas de crecimiento pues muy pequeñas, sin presencia en América Latina, con lo que aquello costó. Y bueno, se pueden buscar responsabilidades hacia atrás, todas las que se quiera, pero en lo adecuado yo creo que lo idóneo es mirar hacia adelante, y mirar hacia adelante en este caso pues supone contemplar un panorama pues que realmente es un poquito desolador, ¿no? Con qué fue Endesa, qué es Endesa, cómo queda Endesa y la consideración que se ha tenido por parte del actor italiano hacia las autoridades españolas. Santiago Carcar, muchas gracias. Javier Santa Cruz, ¿esto se lo hacen al gobierno británico o se lo hacen al gobierno italiano? No, ¿verdad? No, esto no se lo hacen. Es decir, España en este sentido tiene unas horrorosas instituciones económicas, y de eso nace el problema de Endesa. Es decir, realmente el problema de Endesa en última instancia se reduce a 2 problemas: un problema institucional y un problema político. Es decir, la entrada de los italianos de la empresa pública Enel en España se hace mediante una operación política, es decir, con influencia política. Previamente, esa compañía había sufrido una serie de presiones también políticas para venderse a un determinado agente, como en el caso de gas natural, y entonces, por tanto, yo creo que estamos ante ese doble problema institucional y político. Jorge, tú decías antes, te he visto inquieto cuando hablaba Santiago antes, ¿tú crees que el gobierno español sí podría haber hecho alguna cosa? Porque en las condiciones de la venta a los italianos había una cláusula que lo permite. Efectivamente, en las condiciones que hay que recordar que la CNE en su momento, la Comisión Nacional de Energía, autorizó la operación conjunta entonces de Enel y de Acciona sobre Endesa con una serie de condiciones. No fue un cheque en blanco, había una serie de condiciones. Y en concreto la 10ª decía que la propia Comisión podrá proceder a la revocación de la autorización en una serie de casos. Y uno de ellos dice textualmente: si se alterase de forma sustancial mediante negocios jurídicos sobre cualesquiera activos de Endesa la configuración esencial de esta. Yo creo que estaremos aquí en la mesa todos de acuerdo que la configuración esencial de Endesa ha quedado claramente afectada. Por tanto, yo creo que es una cuestión de voluntad política. ¿Cuál es el problema? 1. La CNE ya no existe.
La CNE se integró en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia el año pasado, también por un tema muy político y muy problemático también, ¿no? Y en segundo lugar, la entonces llamada función 14, que es la que permitía a la CNE autorizar este tipo de operaciones, ya no está ni siquiera en manos de la CNMC, porque a través de una ley el año pasado, en el año 2013, se traspasó al Gobierno. Es decir, ahora mismo ya la responsabilidad es directamente del Gobierno, porque ahora es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el que tendría la competencia de retomar estas condiciones que impuso la CNE en el año 2007. Señor Suárez, señor Cantos, ¿qué dibujáis vosotros, qué escenario dibujáis para el inversor que acuda a la OPV? Lo lógico parece que es que la política de dividendos a partir de esta macrooperación de reestructuración va a cambiar y va a ser un poco restrictiva, un poco dura, y que, bueno, pues al pequeño inversor lo puedan tener ahí un poco en bloqueo, en stand-by, ¿no? Sí, completando la información que tú dices, es que no solamente se hace la venta de los activos latinoamericanos ahora, sino que cuando se negocia con E.ON para que salgan de su accionariado, se le da parte de los activos de Endesa también, en Polonia, en Francia, en Italia y en Alemania, me parece que es, y en España, Viesgo, que es lo que está en venta ahora. Claro, cuando se negocia la salida de Acciona, se le da parte de los activos de energías renovables a Acciona. Cuando se negocia, se hace la salida en el Power Energy, también se enchufan una serie de activos energéticos, es decir, que la Endesa de hoy no se parece en nada a la Endesa que en su día autorizó CNE. Con lo cual, el problema que tiene Endesa hoy, después de la salida de Enersys, es que se ha quedado sin chicha. Es decir, al final, en mi opinión, Endesa es la típica empresa que le han ido cortando el jamón, ¿no? Han ido vendiendo lo bueno y se quedan pues con lo malo. Lo malo es una redistribución en España, una regeneración que puede ser las nucleares, el carbón, efectivamente, que se acaba en el año 2020, ¿cuál? 2016, con unas nucleares en cuestión, porque no se sabe si se renovan o no, con una redistribución nefasta, y no tenemos nada más que ver los apagones de Barcelona y tal. Y entonces al final, efectivamente, Endesa hoy le toca invertir. Con un presidente español de decorado, de cartón piedra, que se llama Borja Prado y que va acumulando cargos en consejos de administración de compañías italianas. Yo creo que el personaje, a mí me vais a perdonar, el personaje de Borja Prado pues tiene su enjundia. Es decir, al final Borja Prado es hijo de Manuel Prado, Colón de Carvajal. Él es, a su vez, el ejecutivo de Mediabanca en España, es el accionista de RCS el hijo del socio de Javier de la Rosa, quiere usted decir, que el que descapitalizó Gran Tibidabo, Manuel Prado. Bien, de acuerdo, ya nos hemos entendido. Ignacio Cantos, por favor, desde la perspectiva del pequeño inversor que nos está viendo. Pues yo creo que dos cosas, es decir, yo creo que todavía, yo lo he dicho en la primera intervención, yo creo que la historia para el pequeño accionista no es atractiva. Nosotros, para nuestros fondos que están llenos de pequeños accionistas o de pequeños inversores, probablemente no vamos a comprar, salvo que el precio baje mucho. Todo esto al final en la vida es una cuestión de precio, pero a los precios actuales, y supongo que esto es lo que quiere maximizar en él, 16 euros, más esto menos. Es lo que quieren maximizar en él, seguramente no. Hay que pensar también que en él se deshace ahora, hemos dicho que tiene un 93%, se deshace entre un 15 y un 18%, con lo cual le va a seguir quedando un 75% al menos. Yo creo que hasta que no baje de la mayoría va a ser beneficioso para el accionista, porque el máximo accionista son ellos. ¿Cuál es su planteamiento a día de hoy? Como decías tú, Luis, ¿Endesa necesita invertir? Sí. ¿Va a invertir? Pues probablemente no, porque ya tiene más o menos pactado que va a pagar el 90% en dividendos, porque Enel, recordémoslo, pues es una empresa más o menos atractiva, y eso habría que hacer otro estudio sobre si Enel es atractivo o no. Pero desde luego lo que va a hacer es ordeñar la vaca, y en el sentido de todo lo que gane entre Endesa, 2.600 y 3.200. Que el 90% de lo que gane Endesa se lo va a llevar de dividendo, vamos, quiero decir, se va a pagar de dividendo al 75% que es Enel y al 25% que pueda ser de minoritarios si consigue colocar la UPV. Pues no está nada mal para los dueños del 98% de la compañía, ¿no? Yo, si fuera una empresa pública y un Estado como es el italiano, lo normal es lo que están haciendo. Es decir, al final están con una economía
bastante triste, con un alto nivel de deuda, y al final lo que tienen que hacer... Repatriar. Claro. Lógicamente, obviamente, es lo que tienen que hacer. Probablemente nosotros no sé si lo hubiéramos hecho, pero ellos es lo que están haciendo. No, yo sí te puedo contestar. No lo hemos hecho. Iberdrola tiene activos en América Latina y no ha hecho lo mismo, ¿no? Bueno, pues eso es una manera de hacer. Tuvimos activos en Argentina en los peores momentos de la crisis que no se movieron ni un centímetro de donde estaban. Por eso, en este punto me gustaría conocer la opinión de lo que podríamos llamar un conocido ticún de la bolsa, don Javier Tallada. Don Javier, ¿qué le parece esta operación? Esto es el negocio de Roberto y las cabras, parece, ¿no?, para el inversor en bolsa español, ¿no? Sí, claro, es una operación que de alguna manera engaña al pequeño inversor, en el sentido de que una empresa que tiene muy poco free float, pues es muy fácil, con un anuncio de un dividendo extraordinario, que en este caso es algo extraordinariamente excepcional porque es la mitad de su capitalización, pues ese tipo de anuncios pues hacen que el valor tenga una tendencia alcista, que sea muy fácil sostenerla y que alcance una cotización pues un poco fuera de su rango de valoración. Una vez que alcanza eso, se abona el dividendo, la cotización lo descuenta y se propone hacer una OPV al pequeño accionista, cosa que evidentemente no tiene sentido porque, oiga usted, si usted ahora está pidiendo dinero al mercado o a sus accionistas, pues haber dado un poquito menos de dividendo, ¿no? Y no tenía que hacer eso. ¿Por qué se hace eso? Pues porque la cotización tiene un precio que de alguna manera está inflado por el efecto de esas dos cuestiones, el poco free float que tiene la compañía y ese anuncio de ese dividendo tan excepcional. Don Javier Tallada, muchas gracias por este curso elemental de bolsa que ha entendido absolutamente todo el mundo. ¿Cómo le agradezco la claridad? No hace falta ser un experto, ¿verdad? Y lo pueden entender en sus casas cuando se habla de por qué se mantienen arriba o abajo los valores. Gracias. Javier Santa Cruz, ¿qué? Lo ha explicado muy claro, ¿no? No, perfectamente claro. Es decir, esto es una de las claves esenciales de la operación. Es decir, ya aclaramos desde el principio que esto se está haciendo, pues obviamente con unos requerimientos legales, todos estos se están cumpliendo y que no hay nada que sea ilegal, ¿no?, que esté fuera de la ley. No. Sin embargo, hay dos cuestiones que son las que señalaba mi tocayo y que son esenciales, ¿no? Y además voy a añadir una más, que son, por un lado, se está haciendo publicidad en los medios de comunicación de una forma activa, como lo estábamos oyendo al principio, en la cual se está dando una publicidad que pueda ser engañosa para el accionista. Es decir, el accionista está recibiendo, o el potencial accionista, una información que es que Endesa va a invertir en España, va a concentrar sus esfuerzos en España, cuando ya hay otro plan diseñado por los gestores de la compañía para ir descapitalizándola poco a poco. Y en segundo lugar, la otra cuestión es un problema también de educación financiera que tenemos en España y de la falta de cultura financiera, que es muy poca gente sabe que cuando se da un dividendo, ese dividendo se descuenta del precio de la acción. Por tanto, es muy importante cuando se reparte un dividendo advertir a los pequeños accionistas de que no acudan solo por el dividendo, porque ese dividendo se descuenta del precio de las acciones. Por tanto, por un lado está ese mensaje de publicidad engañosa que está haciendo la compañía, y luego, en segundo lugar, un problema ya estructural en la economía española, que es la falta de cultura financiera y la facilidad de embaucar a pequeños accionistas en operaciones de este tipo. Jorge Morales. Sí, yo me quería referir al problema, yo creo, subyace aquí, que es el tema del déficit de tarifa, ¿no? Y de lo que hablábamos antes de la obscenidad de este dividendo, ¿no? Vamos a ver, para explicar yo creo el asunto del déficit de tarifa, porque creo que hay mucha gente todavía que lo escucha y todavía no sabe exactamente qué es. El déficit de tarifa es sencillamente la diferencia entre los costes que el gobierno reconoce, y subrayo reconoce, a las compañías del sector eléctrico, y los ingresos que recibe el sector eléctrico, ¿vale? Por la vía de las facturas que pagamos todos los consumidores, ¿vale? Bien, ese déficit de tarifa, que supera ya los 30.000 millones de euros en los últimos 15 años, ¿vale?, se ha seguido produciendo.
El año pasado ha habido más de 3.000 millones de euros de déficit de tarifa, ¿vale? Sí, es decir, los costes reconocidos son muy superiores todavía a los ingresos. Este año, decía el Gobierno que no va a haber, pero ya, insisto una vez más, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es la que hace los números, el cajero del sector, dice que ya llevamos 500 y que lo más probable es que acabemos en el entorno de 1.000. Bien, eso es incompatible con que las compañías sigan ganando el mismo dinero que ganaban en 2007 o más y que además lo repartan en forma de dividendos, ¿vale? Esto yo creo que es una cuestión que me refiero a la insostenibilidad de mantener una política de dividendos muy agresiva a largo plazo. Yo creo que hay un riesgo clarísimo, que es que las cuentas del sector eléctrico, es un riesgo de base del propio sector, ¿vale?, van a dificultar seriamente esa política agresiva de dividendos, ¿vale?, porque el problema del déficit de tarifa no está ni mucho menos resuelto. Dicho esto, voy a tener que disentir ligeramente de lo que comentaba antes Luis en relación a la redistribución. Vamos a ver. Yo creo que sí que hay que hacer inversiones en España en distribución, pero no en la redistribución tal y como la conocemos ahora. Yo creo que tengo aquí los datos del año pasado. Endesa tiene un tiempo medio de interrupción de 47 minutos, que es un tiempo razonable en cuanto a lo que es la comparativa en Europa del resto de utilities, ¿vale? No es excesivo, ¿vale? Puede haber algún hecho puntual en alguna zona, sin duda, que requiera un refuerzo de la red, pero yo creo que en general, con la demanda que tenemos en este momento, no habría que hacer una gran inversión. Lo que sí que hay que hacer es una inversión pensando en un cambio de modelo, que es lo que hablaba antes, es decir, en redes inteligentes, en tecnología. Ahí es donde habrá que hacer inversiones en los próximos 5 o 10 años. Permitidme que salude a don Manuel Lago, porque me interesa mucho el punto de vista de los sindicatos, en este caso de Comisiones Obreras Industria, a propósito de lo que les hablaba al principio, la pérdida de empleo directo e indirecto que está produciendo esta reorganización, reestructuración, que es el eufemismo que prefiere el accionista mayoritario italiano. Don Manuel, ¿qué significa todo esto en términos de empleo? ¿Qué ha significado el pase de Endesa en él? ¿Y qué dicen ustedes de eso del empleo indirecto? ¿Qué pasa, que los proveedores de Endesa ya son italianos? Sí, bueno, hola Javier, ¿qué tal? Yo, más que representar la posición de Comisiones de Industria, soy economista de comisiones, ¿no? Y desde esa posición lo que nosotros hemos valorado es que esta operación que se ha hecho con la venta de los activos de América Latina supone una descapitalización clara, no solo en términos económico-financieros, sino en términos industriales de Endesa, ¿no? Endesa se hace cada vez más pequeña, deja de ser una compañía global para ser una compañía local, en un momento en el que las empresas de todos los sectores, pero también de este sector, tienen que tener como garantía de futuro pues la internacionalización y la apertura a nuevos mercados, ¿no? En ese sentido, lo que a nosotros nos produce es, sin ninguna duda, temor, ¿no?, de la pérdida de relevancia de una gran compañía como es Endesa, ¿no?, con miles de empleos, que deja de tener esa dimensión para convertirse en una empresa local, pues amenazada, por lo tanto, por no tener el tamaño que hay que tener para participar en un mercado tan globalizado como es el de la producción de energía. Y respecto de la pérdida de empleo, ¿qué datos manejan? Yo ahora no te lo puedo decir exactamente, porque eso, vuelvo a decirte, que sería la gente de industria del sindicato. Yo lo que hice fue el análisis económico-financiero de lo que significaba la descapitalización de la operación en manos de Enel, ¿no? El cambiar papelitos, ¿no?, dividendos por la compra de los activos chilenos y vaciar la compañía Endesa en beneficio de su máximo, casi exclusivo, bueno, con su máximo accionista, ¿no?, que eso pone en peligro, sin ninguna duda, la continuidad de la compañía en el medio plazo, no en el corto plazo, obviamente, pero sí en el medio plazo. Muchas gracias, Manuel Lago. La pregunta, señor Ignacio Cantos, es, dígame, eso de maximizar los beneficios que oímos tantas y tantas veces, ¿hasta qué punto está controlado? ¿Hasta qué punto se puede uno refugiar en criterios, digamos, morales de maximización de beneficios, ¿no? Bueno, yo creo que ahí, o sea, Endesa va a tratar, es decir, como bien ha dicho Jorge, perdona. Como bien ha dicho Jorge, al final, con el actual mercado regulado, la verdad es que es difícil, porque al final tenemos tantos parámetros, aquellas centrales que son de quemar gas, en el fondo solo con encenderlas cuando no hay, porque hay picos de demanda, pero también se les paga por estar apagadas. El sistema eléctrico es demasiado complicado y probablemente él sabe mucho más que yo, y hay pagos por todas partes, y de ahí probablemente viene el déficit. Aquí yo creo que el problema, y en la máxima
maximización de beneficios y donde probablemente habría que intervenir, y seguro que Jorge nos lo dice mucho más, es que las distribuidoras y las productoras son las mismas. Entonces, claro, ahí controlan el precio. ¿Por qué tenemos el precio del kilovatio a 41? Que a lo mejor es el que tiene que ser, pero claro, con la de costes regulados de uno que no enciende, las centrales nucleares que no pueden tener más, el otro que no, pues al final tenemos una serie de costes que van en la factura, casi como los impuestos especiales de la gasolina, que es que no hay quien los toque. Entonces, al final, pues y el precio baja y entonces pierden dinero, pero entonces hay que pagarles por encima, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo creo que tenemos un sistema trampa, si queremos verlo así, el sistema eléctrico entero. Entonces, por eso digo, maximizar beneficios. Endesa tratará de hacerlos jugando con las reglas que hay, que son muy complicadas. Y es más, y en eso también podemos criticar a este gobierno, al anterior del anterior y a casi todos los que ha habido en la democracia, porque cambian las reglas a mitad de partido cada vez, incluso para las propias eléctricas, que luego vuelven a acabar maximizando los beneficios, pero los cambian. Entonces, yo creo que es como el dicho, ¿no? Entre todos la mataron y ella sola se murió, porque aquí es muy difícil echar las culpas a unos y a otros. Todos tratan de maximizar. El gobierno en su momento haciendo políticas para decir que baja la factura cuando luego al final nunca baja. Y las eléctricas dicen, vale, pues me adapto a esto, digo que qué malo es el gobierno y ahora vuelvo a hacer aquí y allí, bajo el precio del pool, porque yo soy el que oferta al pool, aunque haya 17 que también están medio intervenidos, y entonces al final acabo sacando el mismo dinero y mis beneficios, baja mi demanda un 8%. Es verdad, el drama de esta crisis ha sido que la demanda eléctrica de particulares y de empresas especialmente ha caído en torno a un 10-15% en los últimos años. Eso es un drama, claro, porque es que al final teníamos un sistema regulado para una cosa, en principio teníamos déficit de energía y ahora nos sobra energía por todas partes, además por todo lo que hemos instalado, ¿no? Entonces, es que el sistema está muy complicado en general, ¿no? Suárez, ¿cómo se protege el inversor de esto de que metan mano en la caja para pagar los dividendos que se lleva el accionista mayoritario? Bueno, yo creo que es un poco lo que decía Julián, ¿no? Jorge, perdón. El gobierno ha hecho dejación no solamente de las normas o de la regulación con la que aprobó la OPA, sino de que esto es un mercado regulado. Es decir, y en un mercado regulado tú decides, como lo ha hecho Italia, por ejemplo, con Italia Telecom, hace tampoco 8 meses con Telefónica. Es decir, no le ha dejado tomar el control, le ha hecho tirar un 10% que ha tenido que colocar de mala manera con la compra de Brasil, y al final no le han dejado. Es decir, tú cuando estás en un mercado regulado, tú puedes preservar perfectamente los intereses de los inversores minoritarios porque tú tienes la sartén por el mango, ¿no? Pero es que a mí me gustaría recordar una cosa, y es que esto es la Empresa Nacional de Electricidad. Así se llamaba cuando nació. Luego ya las cosas empezaron a no llamarse de ninguna manera. Sí, pero es muy es muy importante cuando estamos discutiendo un tema de esto. Es decir, es la Empresa Nacional de Electricidad. Es una empresa de la que dependen sectores claves, como decíamos antes, el sector del carbón. Es decir, son sectores que viven o no viven gracias a Endesa o la hidroeléctrica. Y yo me gustaría otra cosa, y es un factor que probablemente los financieros sabéis más. Es decir, el inversor italiano se lleva el dinero vía dividendos, pero quién le devuelve al español de a pie el dinero que le hemos eximido de las inversiones en el extranjero? Que las inversiones extranjeras, los intereses de las inversiones extranjeras han en los últimos años. Sí, es que al 0% estaba, es decir, se deducían todos los intereses financieros de las inversiones en Latinoamérica. ¿Y quién nos devuelve ese dinero a los demás? O sea, un buen resumen de esto, para que todos lo entiendan, podría ser la economía española es la que siempre pierde y el que viene con espíritu de hacer negocio, pues casi siempre gana. Y en este caso, pues ese dinero lo hemos pagado la sociedad española para tener un tesoro en América Latina, que ahora se valora en 8.250 millones de euros, que yo creo que vale bastante más, porque es capaz de generar la mitad de lo que genera toda Endesa, y ahora lo hemos perdido, que es lo que yo les contaba al principio. Santa Cruz no tiene más... No, y además tenemos una operación que se ha hecho de forma paralela a la venta de Enersys a Enel, que es la compra de gas natural de la eléctrica chilena GNL. Sí.
Y entonces esta compra, es decir, son números distintos, pero hay dos cosas que pueden ser comparables. Una ha sido el precio y otra ha sido en los múltiplos a los que se ha comprado esa empresa. Es decir, Enel ha comprado muy por debajo en términos de múltiplos del precio de mercado en los activos de Endesa en Latinoamérica, y sin embargo Gas Natural ha comprado a 1,25 veces la eléctrica chilena. Eso es lo que suele ocurrir con las ventas artificiosas. Claro. Las ventas reales son distintas. Yo creo que hay suficiente material para que ustedes hayan catado de qué funciona y cómo funciona esto del expolio de Endesa. Muchas gracias a todos por su atención.